Buenas, mi gente mítica, bienvenidos. Mi nombre es Irene González, la mitóloga, y hoy estamos aquí para hablar de asuntos divinos. En el episodio anterior veíamos a Mercurio en una de sus facetas quizás menos desconocidas, ¿no? Como este dios al que le gusta engañar y tender trampas a los mortales. Lo había hecho con el campesino que le había visto robar aquellas vacas que su hermano Apolo debía estar vigilando, y para saber si descubriría sus secretos, si desvelaría los entresijos del robo, le hizo pues esa pequeña trampa. Y efectivamente el campesino cayó en ella y traicionó a Mercurio ante el propio Mercurio. Después de la metamorfosis que vino como consecuencia de esa traición, Mercurio se alejó de allí volando con sus sandalias aladas, ese elemento tan característico y propio de su descripción, ese atributo tan ligado a su imagen. Vamos a ver qué le sucedió durante el viaje. Dice el texto: desde allí se había elevado el portador del caduceo con sus alas pares, y mientras volaba, miraba los campos muniquios y la tierra grata a Minerva y las arboledas cultivadas del culto liceo. Nos está situando en la ciudad de Atenas, en Grecia. Aquí lo que tenemos es una reminiscencia. Lo que vamos a tener a lo largo de este episodio es una reminiscencia literaria de esa relación que se hace entre los dioses griegos y los dioses romanos. Ya he explicado en muchas ocasiones que dioses griegos y dioses romanos no son lo mismo, que su culto es diferente, que su vinculación con respecto a las ciudades es diferente, pero sí nos encontramos con que la literatura mitológica, que no la religión, la literatura mitológica hace una relación como muy vívida, muy clara, muy estrecha entre ellos, y los trata como si fuesen lo mismo. Pero esto es solo literatura, ¿vale? Entonces aquí lo que tenemos es que Ovidio va a atribuir, le va a dar a la diosa Minerva pues todos los elementos que vinculan a Atenea con la ciudad de Atenas. Además nos va a situar en un momento súper importante para la ciudad, en una festividad muy importante para la ciudad, y nos dice que justo ese día, según su costumbre, unas castas doncellas llevaban con la cabeza cubierta a las torres festivas de Palas, que es un sobrenombre de la diosa Atenea, ofrendas puras en cestos coronados, adornados con coronas. Dice: el dios alado las ve cuando volvían de allí, y no continúa su vuelo en línea recta, sino que traza una curva haciendo círculos. Y ahora les explico antes de leerlo porque es un poco complejo. Nos va a comparar la actitud del dios con la de un ave rapaz que está vigilando un sacrificio que están haciéndole, ¿no? Dice: así como el milano rapidísimo al ver las entrañas se entiende de una víctima, como tiene miedo porque muchos ministros están en torno al sacrificio, no hay mucha gente todavía en torno a esa víctima, entonces teme acercarse, pues se pone a hacer círculos, sin atreverse tampoco a alejarse mucho, y ávido da vueltas batiendo las alas en torno a lo que espera obtener. Así el ágil sileno, Mercurio, sobre las torres acteas inclina el curso de su vuelo y traza en las mismas áureas, en el mismo espacio, un círculo. Mercurio está vigilando a las doncellas, sobrevolando sobre ellas en círculo, esperando el momento, porque hay mucha gente alrededor, igual que le pasa al ave rapaz, hay mucha gente alrededor para lanzarse al ataque. Entonces está esperando, y mientras tanto las vigila con estos círculos sobre ella, y dice: cuanto más brilla, dice Lucifer, se refiere al lucero del alba, que después identificaríamos con Venus, y que brilla especialmente, ¿no?, al amanecer. Dice: pues mientras más brilla Lucifer, más que los otros astros, y cuanto más brilla la áurea Febe, que Lucifer, estaba más presente que ninguna otra virgen, Erce, que era el ornamento del cortejo de sus compañeras. Ella era lo más bonito del cortejo, no la que más llamaba la atención. Además conocemos este nombre, Erce, porque si nos remontamos a un par de episodios atrás, en el episodio 7 de este libro 2, hablábamos, la corneja charlatana nos contaba cómo le había contado a la diosa Minerva que las niñas aquellas a las que se les había entregado el cesto que contenía a Erictonio, aquel niño nacido de la tierra, nacido sin madre, cómo les había dicho que no podían abrir la cesta, que tenían que cuidarlas y mirar lo que había dentro. Y estas tres niñas eran las hijas de Cécrope, Erce, Aglauro
y Pandroso. Pues tenemos de nuevo a Herse protagonizando este mito, o al menos siendo el objeto de deseo del dios. Dice que se queda pasmado por su belleza el hijo de Jove, Mercurio, el hijo de Júpiter, y suspendido en el aire ardió como cuando el plomo es lanzado por una onda balear. Me encanta esta referencia, una onda balear. Los sonderos baleares eran súper conocidos en la antigüedad porque tenían una habilidad excepcional con este arma, que a lo mejor a nosotros nos parece como así un poco una tontería, pero en aquella época era un arma, pues un arma que además de que es muy difícil aprender a usarla, era un arma muy importante. Y cuando Roma va conquistando territorio, llega un momento en el que los honderos baleares, junto con otras personas también de Hispania que se unieron después a ellos, conforman una especie de tropa auxiliar del ejército romano en un momento determinado. Y es que, como digo, era un arte muy difícil de manejar. Es más, hay un texto de Licofrón en el Alexandras que dice que las madres de los honderos, cuando eran niños, los mantenían en ayuna, siendo muy chiquititos, y llegado, pues cuando ya llevaban un tiempo en ayunas, les ofrecían un trozo de pan, pero no se lo daban. Lo ponían encima de un palo, de una estaca, y lo colocaban a cierta distancia, y los niños, para poder comerse el trozo de pan, debían ser capaces de derribarlo lanzando con la onda. Entonces era efectivamente algo que se entrenaba desde niño. A veces pensamos, no, el ejército espartano y lo duro que era con sus niños, pues no era el único. Y aquí tenemos otro ejemplo entonces de adultos, eran lanzadores excepcionales y lanzaban con muchísima potencia y con muchísima velocidad, ¿no? De ahí que diga que em, suspendido en el aire ardió como cuando el proyectil es lanzado por una onda balear, por la más potente, ¿no? Por los honderos más potentes. Dice, aquel vuela y en su vuelo se pone incandescente y el fuego que no tenía lo encuentra en las nubes. Dice entonces el texto, cambia de rumbo y busca, abandonando el cielo, las tierras. Y no disimula, tanta es la confianza que tiene en su aspecto. Deja el cielo, se planta en la tierra y no disimula. Se refiere a que no se disfraza, no se oculta, pues él confía en su aspecto, se sabe un Dios atractivo, ¿no? Y dice, aún así, aunque esta su imagen es perfecta, él la cuida, se arregla el pelo, se lo atusa, se acomoda la clámide, que es la capa que lleva por encima de los hombros, dice, se la acomoda para que caiga bien y se vea todo el ribete dorado. Coge con la mano derecha la vara que da y quita el sueño, el caduceo, y hace que resplandezcan las sandalias aladas en sus pies. Se ha puesto guapo. Continúa diciendo, la parte interior de la casa tiene 3 alcobas adornadas de marfil y concha, en las que tú, Pandroso, una de las 3 hermanas, ocupabas la derecha, Aglauro la de la izquierda y Herse la del centro. La que ocupa la de la izquierda, es decir, Aglauro, la cotilla que miró dentro de la cesta donde estaba Erictonio, fue la primera en notar a Mercurio y osó preguntar el nombre del dios y la causa de su venida. A ella le respondió, soy el nieto de Atlas y Pleione, el que por los aires lleva las órdenes de mi padre. Mi padre es Júpiter mismo. No voy a fingir causas, tú sé fiel a tu hermana, y de mi descendencia sé llamada tía materna. Herse es la causa de mi viaje. Te ruego que favorezcas, que ayudes al amante. He venido a trajinarme a tu hermana, voy a tener bebés con ella y tú vas a ser la tía de mis hijos. Así, en resumen. Lo miró con los mismos ojos con los que Aglauro había visto hacía poco los secretos ocultos, dice, de la flauta, de la dorada Minerva. Y por el servicio, reclama para sí una gran cantidad de oro y mientras tanto le obliga a salir de la casa. O sea que hasta que no le pague no le va a dar acceso, no le va a dejar entrar a los aposentos de su hermana. La actitud de Aglauro es cuestionable, es cuestionable, es cuestionable. Pero no la vamos a cuestionar solo nosotros. Dice, vuelve hacia ella una torva mirada la diosa de la guerra. Ya la había cabreado en mirar el cesto donde estaba Erictonio, pues ahora dice, y con este movimiento, con esta torva mirada que le lanza, arranca profundos suspiros que sacuden a la vez su pecho y la égida que está sobre su fuerte pecho.
Piensa que ésta, con su mano profana, descubrió el secreto contra el pacto establecido y vio al vástago de la estirpe del Lemnicolia, a Erichtonio. Dice, y que iba a ser grata al dios y grata a su hermana y rica cuando reciba el oro que su avaricia había pedido. No le pareció bien a Minerva y dice, y al punto se va a la morada de la envidia cubierta de negra sangrasa, de negra baba, negra pegajo, no sé, de negra, vamos a decir, baba. La casa está oculta en lo más profundo de un valle sin sol, inaccesible a ningún viento, triste y llena de un frío paralizante, vacía siempre de fuego, abundante siempre en niebla. Cuando llegó la terrible virago de la guerra, se detiene ante la casa, pues no le está permitido entrar, y golpea a la puerta con el extremo de la lanza. Las puertas sacudidas se abrieron, y vio dentro a la envidia devorando carne de víbora, alimento de sus vicios, y aparta los ojos. Mas aquella se alza perezosa del suelo, dejando los cuerpos de las serpientes a medio devorar, y camina con paso torpe. Cuando vio a la diosa hermosa por su aspecto y sus armas, gimió y contrajo el rostro con profundos suspiros. La palidez se asienta en su rostro, la flaqueza en todo su cuerpo, su mirada nunca es firme, los dientes están ennegrecidos por la herrumbre, su pecho verdea de bilis, su lengua está empapada de veneno. La risa está ausente, salvo la que provoca ver dolor. No goza del sueño, excitada por las preocupaciones que las mantienen en vela, y ve con desagrado los éxitos de los hombres, y viéndolos se pudre y los desgarra, y al mismo tiempo se desgarra a sí misma, y es su propio suplicio. Me encanta porque la envidia como divinidad, esta es la primera vez que aparece. En Grecia no la tenemos así como tal, y mucho menos descrita, y en Roma, esta es la primera descripción que hay. Y hay muchas cosas interesantes en ella. Para mí la más llamativa es ese momento en el que su pecho verdea de bilis. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos manteniendo esa expresión de estar verdes de envidia. Y eso tiene una vinculación muy grande con este momento. Esa expresión tiene una vinculación increíble con este momento en el que nos describe la envidia verdeando de la bilis en su pecho. Además de eso, me encanta porque dice que ella ve con desagrado los éxitos de los hombres y se pudre y los desgarra, pero a la vez que los daña a ellos, se daña a sí misma viéndolos y es como un círculo vicioso, es un ciclo en el que ella es su propio suplicio. Dice, y aunque la Tritonia, Minerva, la odiaba, le habló brevemente. Le dice, infecta con tu baba a una de las hijas de Cécrope. Es necesario. Ella es Aglauro. Y sin decir nada más huyó apartándose de la tierra con un impulso de su lanza. Aquella, la envidia, mirando con ojos atravesados a la diosa que huía, soltó pequeños susurros y se dolió, se lamentó del éxito de Minerva, del éxito que iba a tener, se entiende. Y coge su báculo cubierto de espinas y envuelta en negras nubes, por donde avanza, pisotea los campos de flores, quema la hierba y arranca las amapolas más altas. Y con su aliento contamina los pueblos y las ciudades y las casas. Y por fin vio la ciudadela de la Tritonia, el templo de Atenea, ¿se entiende? Atenea, bueno, en este caso Minerva. Rebosante, dice, de talentos y riquezas y de una paz festiva. Y apenas contiene las lágrimas porque no ve nada, dice el latín, lacrimabile. No ve nada lagrimable y no puede contener sus lágrimas, pues todo es perfecto en este templo y en esta fiesta hacia la diosa, pero ella viene a desgarrar todo esto, ¿no? Dice, pero después de entrar en los tálamos, en los cuartos de las islas de Cécrope, hace lo ordenado y toca su pecho, el de Aglauro, con la mano manchada de rumbre, llena sus entrañas de espinas retorcidas, le insufla un dañino virus y extiende por sus huesos el negro veneno derramándolo dentro de un pulmón. Y para que la causa del mal no se pierda en el amplio espacio, pone ante sus ojos imágenes, se entiende, de su hermana y la afortunada boda de su hermana. Y al Dios bajo una bella imagen
y todo lo hace magna, dice el texto, todo lo hace grandioso. Le enseña imágenes maravillosas de su hermana siendo feliz para que la envidia no se pierda en cualquier asunto, para que la envidia se centre en ese momento, no en la relación de su hermana con el Dios. Dice, por lo que irritada la hija de Cécrope es mordida por este dolor oculto y angustiada en la noche y angustiada en el día, gime y se consume lentamente la miserable, licuándose como el hielo herido por un sol incierto. Y no menos lento arde por los bienes de la feliz Erce que el fuego cuando es puesto bajo hierbas espinosas, las cuales no hacen llamas, no hacen llamas grandes, sino que se queman un lento calor. No arde rápido su ira o su odio, su envidia dentro de ella, no hace grandes llamas, sino que la quema y la consume lentamente. Me encanta esta descripción porque habla de cómo el dolor la muerde y Ovidio hace un juego maravilloso entre ese hielo que se licúa, que se derrite lentamente, herido por el sol, y ese fuego que arde de nuevo lentamente y que consume a Glauro por dentro. Me encanta. Vamos a ver cómo sigue. Dice el texto aquí. Saepe mori voluit. A menudo quiso morir para no ver tales cosas. A menudo, como un crimen, contárselo a su estricto padre. Y al final se sentó enfrente del umbral para, dice, exclusura, para excluir, para impedir al Dios que venía, se entiende que entrar en la habitación de Erce. Dice, a él que venía con halagos y con palabras dulces, renuncia, le dijo. Yo de aquí no voy a moverme hasta que te repela, hasta que te expulse. Y el veloz sileno, es decir, Mercurio, le dijo, atengámonos a este pacto. Y con su caelesti huirga, voy a traducir esto como con su celeste varita, refiriéndose al caduceo, abrió las puertas y ella al intentar levantarse, los miembros que al sentarse se flexionan, es decir, las piernas, no puede mover por una pesada gravedad. Ella lucha por alzarse con el tronco recto, pero la articulación de sus rodillas se endurece y el frío se desliza por sus uñas y palidecen al perder la sangre sus venas. Y como suele un mal incurable, se arrastra, dice, el cáncer y a las partes dañadas suma, añade, las partes sanas. Así el letal invierno vino poco a poco a su pecho y las vías vitales y su respiración cerró. Y no intentó hablar, ni si lo hubiera intentado, había camino ya para su voz. Su cuello era de piedra y su rostro se había endurecido y como estatua exangüe se queda sentada. Y para terminar la metamorfosis, dice, nec lapis albus erat, la piedra no era blanca, su amens infecerat illam, pues su mente la había infectado. ¡Brutal! A ver, Aglauro, Aglauro es cuestionable por muchos motivos. Aglauro tenía un pacto con Minerva y se lo saltó. Aglauro vende la virginidad de su hermana. Aglauro hace un pacto con Mercurio y luego dice no lo voy a cumplir. Aglauro es cuestionable, pero ostras, menudo castigo. Por un lado tenemos esa envidia que la infecta y además me encanta la descripción de cómo la infecta, ¿no? Causándole esa enfermedad, decía el texto, me parece increíble. No, le insufla un dañino virus, le llena las entrañas de espinas retorcidas, extiende por sus huesos el negro veneno derramándolo dentro de su pulmón. Es horroroso, es una enfermedad que realmente la infecta y la corrompe y además para que no se pierda ese mal en cualquier motivo, le pone ante los ojos esas imágenes maravillosas de cómo va a ser la estupenda vida de su hermana. Me parece increíble y la descripción esa de el dolor que la muerde. O sea, yo no sé si ustedes han sentido alguna vez
que un dolor les muerde, pero me parece una forma de describirlo brutal y me encanta. Además, el hielo, el fuego, cómo se va consumiendo, dice que quería morir para no seguir viendo y experimentando todas estas cosas. Y finalmente muere, o al menos pierde su vida como la conocíamos, ¿no? Porque la convierte en una estatua de piedra, en esa forma, en esa postura sentada que ella tenía. Le dice, no me voy a mover de aquí hasta que no te vayas. Y él le dice, pues muy bien, atengámonos a este nuevo trato. Y la metamorfosea en esta estatua que se queda allí sentada y que no es blanca. Ya les he hablado también muchas veces de cómo el blanco se relaciona pues con lo bueno, con lo puro, con lo hermoso, con lo noble, ¿no? Con esa candidez, con cosas positivas. En este caso la piedra no es blanca, está manchada porque su mente la había infectado, ¿no? Estaba tan contaminada, tan enferma, esa enfermedad estaba tan extendida que, que no puede ser blanca. Me parece impresionante. Y ya que ha terminado la metamorfosis, aunque no veamos exactamente qué sucede con Erce, voy a parar aquí. Voy a parar aquí y voy a dar por finalizado el capítulo. En el próximo episodio vamos a ver qué hace Mercurio después de este momento. Vamos a seguir con él como protagonista de nuestra historia y, y vamos a ver qué hace en este momento, aunque nos iremos a otro mito y a otro dios también por el camino. Pero bueno, vamos a dejarlo para el próximo episodio. Yo creo que este final, esta frase, Neclapis albucerat suamen sin que infeceratilam, es el final maravilloso para este episodio. Así que les espero en el próximo para ver qué sucede, cuáles son los siguientes pasos del dios. Espero contar con ustedes en la próxima lectura y hasta entonces no olviden pasar un día mítico.